Historia del barco fantasma. Es un cuento de Wilhelm Mauff, incluido en su colección Cuentos completos. Forma parte de las historias escritas por este autor dentro de sus famosos almanaques de cuentos. Mi padre tenía un pequeño establecimiento en Basora. No era ni pobre ni rico, del tipo de personas que no quieren arriesgar algo por miedo a perder lo poco que tienen. Me educó con sencillez y rectitud, y pronto se llegó al punto en que le pude ayudar. Precisamente al cumplir 18 años, murió cuando acababa de hacer su primer negocio de mayor envergadura, probablemente por el pesar de haber confiado al mar 1000 piezas de oro. Al poco tiempo hubo de considerarse feliz por haber muerto, ya que unas semanas después llegó la noticia de que el barco al que mi padre había confiado sus bienes había naufragado. Mi espíritu juvenil no podía rendirse ante este accidente. Vendí todo lo que mi padre me había dejado en herencia y me dispuse a marchar para probar suerte en el extranjero, acompañado solo por un viejo servidor de mi padre, que por su antigua lealtad no quiso separarse de mí ni de mi destino. En el puerto de Basora embarcamos con viento favorable. La nave en la que me embarqué se dirigía a la India. Habíamos navegado ya 15 días por la ruta habitual, cuando el capitán nos anunció una tormenta. Su rostro estaba pensativo, pues al parecer no conocía suficientemente las aguas de aquella zona para poder enfrentarse con tranquilidad a una tempestad. Hizo arriar todas las velas y proseguimos muy despacio. Había llegado la noche clara y fría. El capitán creía ya haberse equivocado al considerar que se avecinaba una tormenta. De repente pasó muy cerca del nuestro un barco que no habíamos visto hasta ese momento. De la cubierta partía un griterío de alegría salvaje, que no me dejó de sorprender en aquella hora angustiosa, ante una tempestad. A mi lado el capitán se puso pálido como un muerto. «Mi barco está perdido», exclamó. «Ahí viaja la muerte». Antes de que pudiera preguntarle por su extraña exclamación, se acercaron los marineros gritando fuera de sí. «¿Habéis visto? Es nuestro fin». El capitán leyó sentencias consolatorias del Corán y se puso él mismo al timón. Pero en vano. La tempestad arreciaba por momentos y antes de que transcurriera una hora, el barco se partió y se detuvo. Se lanzaron al agua los botes y apenas se habían salvado los últimos marineros, el barco se hundió ante nuestros ojos y me quedé en el mar como un mendigo. Pero la desgracia no parecía tener fin. La tormenta se hacía más terrible y el bote no se podía gobernar. Me abracé a mi viejo servidor y nos prometimos no separarnos en ningún momento. Al fin amaneció, pero con el primer rayo de la aurora, el viento hizo zozobrar el bote en el que estábamos y lo volcó. Ya no volví a ver a ninguno de los marineros. El golpe me había dejado sin sentido y cuando desperté me encontraba en los brazos de mi fiel servidor, que se había salvado en el bote volcado y me había arrastrado con él. La tempestad se había calmado. De nuestro barco ya no se podía ver nada, pero no lejos de nosotros descubrimos otro barco. Las olas nos arrastraban hacia él. Cuando nos acercamos, reconocí en aquel barco al que por la noche había pasado junto a nosotros y que tanto había atemorizado al capitán. Me quedé horrorizado ante su vista. Me aterraba la afirmación del capitán, que tan espantosamente se había confirmado, la siniestra apariencia del barco, en el que al llegar cerca nadie respondió por más alto que gritamos. Sin embargo, era nuestro único medio de salvación, por lo que dimos gracias al profeta, que tan asombrosamente nos había preservado. De la proa del barco colgaba una larga soga. Con todas nuestras fuerzas remamos hacia allí para cogerla. Al fin lo logramos. Una vez más levanté la voz, pero siguió el silencio en el barco. Trepamos entonces por la cuerda, yo delante por ser el más joven. Pero qué espanto, qué espectáculo se me ofreció cuando pisé la cubierta. El suelo estaba manchado de sangre. 20 o 30 cadáveres, con traje turco, yacían en el suelo. Junto al mástil central había un hombre lujosamente vestido, con el sable en la mano. Su cara estaba pálida y desencajada, y atravesaba su frente un grueso clavo
que le mantenía clavado al mástil. También él estaba muerto. El terror detuvo mis pasos. Apenas me atrevía a respirar. Al fin llegó mi acompañante. También a él le espantó la vista de la cubierta, pues no aparecía nada con vida, solo todos aquellos espantosos cadáveres. Después de habernos encomendado al profeta en nuestra angustia, nos atrevimos a continuar. A cada paso mirábamos a nuestro alrededor por si se presentaba algo nuevo y aún más terrible, pero todo siguió como estaba. En suma, nada vivo, excepto nosotros dos y el mar. Ni una vez osamos hablar alto, por miedo a que el capitán muerto clavado al mástil volviera sus ojos fijos hacia nosotros, o alguno de los muertos moviera la cabeza. Llegamos a una escalera que conducía a la bodega. Involuntariamente nos detuvimos y nos miramos, pues ninguno se atrevía a exteriorizar sus ideas. «Oh, señor», dijo mi fiel sirviente, «aquí ha ocurrido algo terrible. Sin embargo, aunque el barco esté lleno incluso de asesinos ahí abajo, prefiero entregarme incondicionalmente a ellos antes que permanecer más tiempo entre estos muertos». Yo pensaba como él. Hicimos acopio de valor y bajamos llenos de esperanzas. También allí reinaba un silencio de muerte y nuestros pasos resonaban en la escalera. Nos detuvimos ante la puerta de la cámara. Pegué el oído a la puerta y escuché, pero no se oía nada. Abrí. La estancia ofrecía un aspecto desordenado. Trajes, armas y otros objetos yacían revueltos. Nada estaba en su sitio. La tripulación o el capitán debían de haber estado bebiendo recientemente, pues todo andaba aún revuelto. Continuamos de una zona a otra, de un camarote al siguiente. En todas partes hallamos grandes cantidades de seda, perlas, azúcar, etc. Yo estaba fuera de mí al ver aquello, pues como no había nadie en el barco, creí poder apropiarme todo. Pero Ibrahim me advirtió que probablemente estábamos aún lejos de tierra, y que no podríamos llegar solos y sin ayuda humana. Nos repusimos con la comida y la bebida que encontramos en abundancia, y subimos luego a cubierta. Allí se nos seguía poniendo la carne de gallina ante el terrible espectáculo de los cadáveres. Decidimos liberarnos de ellos echándoles por la borda, pero cuál no sería nuestro espanto cuando encontramos que ninguno podía moverse de su lugar. Yacían como pegados al suelo, y habría que haber arrancado la madera de la cubierta para separarlos, para lo cual nos faltaban las herramientas. Tampoco el capitán podía ser separado del mástil, y ni siquiera pudimos apartar su sable de la mano rígida. Pasamos el día considerando nuestra triste situación, y cuando comenzó a anochecer, permití al viejo Ibrahim echarse a dormir, pero yo quise velar en la cubierta para intentar pedir ayuda. Pero cuando salió la luna y por las estrellas calculaba que serían alrededor de las 12, se apoderó de mí un sueño tan irresistible que caí sin poderlo evitar detrás de una cuba que se encontraba cubierta. Sin embargo, se trataba más de un aturdimiento que de sueño, pues oía claramente el mar golpeando en el costado del barco y las velas crujir y silbar por efecto del viento. De repente creí distinguir voces y pasos de hombres en cubierta. Quise incorporarme para mirar, pero una fuerza invisible mantenía mis miembros aprisionados, sin que pudiera siquiera abrir los ojos. Las voces se fueron haciendo cada vez más claras. Me parecía como si una tripulación alegre se desplazara por la cubierta. Creía oír entre las demás la voz fuerte de alguien que daba órdenes, al mismo tiempo que percibía con claridad cabos y velas subiendo y bajando. Progresivamente iba perdiendo la conciencia y caí en un profundo sopor, durante el cual creí oír un estruendo de armas, y no me desperté hasta que el sol estaba ya alto y me quemaba la cara. Asombrado, busqué a mi alrededor el tumulto, el barco, los muertos y lo que en aquella noche había oído, y me pareció un sueño. Pero al mirar encontré todo como el día anterior. Los muertos yacían inmóviles e inmóvil estaba el capitán sujeto a su mástil. Me reí de mi sueño y me levanté para buscar al viejo. Este estaba sentado en la cámara muy pensativo. «Oh, señor», exclamó cuando llegué junto a él.
Preferiría estar en lo más profundo del mar antes que pasar otra noche en este barco embrujado. Le pregunté cuál era la causa de su preocupación y me respondió así. Cuando había dormido algunas horas, me desperté y me di cuenta de que por encima de mi cabeza andaban de acá para allá. Pensé que seríais vos, pero eran por lo menos 20 los que andaban arriba. Oí también gritar y llamar. Después descendieron la escalera unos pasos pesados. Entonces ya no me di cuenta de más. Solo de vez en cuando recobraba el sentido por unos instantes y veía al mismo hombre que está arriba clavado al mástil sentado en esa mesa de ahí, bebiendo y cantando. El que yace en el suelo no lejos de él, con un traje rojo escarlata, estaba sentado junto a él y bebían juntos. Esto me contó mi viejo sirviente. Podéis creerme, amigos míos, cuando os digo que me sentí muy mal. No era una alucinación, yo había oído a los muertos. Me resultaba tremendo navegar en tal compañía. Ibrahim se hundió de nuevo en profundas reflexiones. Al cabo exclamó, «Ya lo tengo». Recordó algo que le había enseñado su abuelo, un hombre de experiencia y que había viajado mucho, un conjuro que debía defenderse de cualquier fantasma o aparición. Creía también que a la noche siguiente podría evitar aquel sueño extraño que nos había sobrevenido, leyendo muy fervientemente sentencias del Corán. Estuve de acuerdo con el consejo del anciano. Vimos llegar la noche en una tensa espera. Junto a la cámara había un pequeño camarote. Allí decidimos retirarnos. Practicamos varios agujeros en la puerta, suficientemente grandes para poder ver por ellos todo el salón. Cerramos luego la puerta desde dentro lo mejor que pudimos, e Ibrahim escribió el nombre del profeta en las 4 esquinas. Así esperamos el horror de la noche. Serían otra vez alrededor de las 12, cuando sentí un violento sueño. Mi compañero me aconsejó recitar sentencias del Corán, y de hecho esto me sirvió de ayuda. De repente pareció que se producía animación arriba. Las jarcias crujían, andaban sobre la cubierta y se distinguían claramente varias voces. Habíamos permanecido varios minutos en ansiosa espera, cuando oímos bajar la escalera de la bodega. El viejo comenzó a recitar entonces el conjuro que le había enseñado su abuelo contra encantamientos y magia. Bajad del aire, subid del fondo del mar, dormid en la tumba oscura, acudid del fuego. Alá es vuestro Señor y Maestro, a él obedecen todos los espíritus. He de reconocer que no creía mucho en aquel conjuro, y que los cabellos se me erizaron cuando la puerta se abrió, y entró aquel hombre alto magníficamente vestido que había visto clavado al mástil. El clavo le atravesaba también el centro de la frente, pero tenía la espada envainada. Tras él entró otro, vestido menos lujosamente, al que también había visto arriba. El capitán, pues lo era sin ninguna duda, tenía el rostro pálido, una gran barba negra y ojos extraviados que recorrían toda la estancia. Pude verle con toda claridad cuando pasó junto a nuestra puerta. Él pareció no prestar ninguna atención a la puerta que nos ocultaba. Los dos se sentaron a la mesa que había en el centro de la cámara, y hablaban entre sí casi a gritos en una lengua desconocida. Fueron hablando cada vez más alto y con más vehemencia, hasta que el capitán golpeó la mesa con el puño cerrado de un modo que hizo temblar el recinto. Con espantosas carcajadas saltó el otro e hizo una señal para que le siguiera. Este se levantó, desenvainó el sable y ambos dejaron la cámara. Respiramos aliviados cuando se fueron, pero nuestra angustia todavía no iba a cesar. En la cubierta había cada vez más ruido. Se oía ir y venir apresuradamente, gritar, reír y sollozar. Al final se desató un ruido verdaderamente infernal, de modo que creímos que la cubierta se nos vendría encima con todas las velas, el estruendo de armas y los gritos. Pero de repente sobrevino una calma total. Cuando después de muchas horas nos aventuramos a subir, encontramos todo como antes. Ni uno solo estaba en un lugar distinto, y todos estaban rígidos como la madera. Así pasamos varios días en el barco, navegando siempre hacia oriente, donde según mis cálculos debía estar la tierra. Pero aunque de día hubiera avanzado muchas millas, de noche parecía volver atrás.
pues siempre nos encontrábamos en el mismo lugar cuando salía el sol. No podíamos hallar otra explicación que la de que los muertos volvían a navegar cada noche a toda vela. Para evitarlo, antes de que llegara la noche, arriamos todas las velas y las recogimos. Como habíamos hecho con la puerta del camarote, escribimos en pergamino el nombre del profeta y el conjuro del abuelo, y lo adherimos a las velas arriadas. En nuestro camarote esperamos temerosos el resultado. Aquella noche el hechizo pareció aún más desenfrenado, pero he aquí que a la mañana siguiente las velas seguían recogidas tal como las habíamos dejado. Durante el día desplegamos solo las velas necesarias para impulsar suavemente el barco, y de este modo recorrimos en 5 días un buen trecho. Al amanecer del 6º día descubrimos tierra a escasa distancia, y dimos gracias a Alá y a su profeta por nuestra asombrosa salvación. Ese día y la noche siguiente nos acercamos a la costa, y en la mañana del 7º día creímos descubrir una ciudad no muy alejada. Con mucho esfuerzo echamos un ancla al mar, que pronto alcanzó el suelo, botamos un pequeño bote que había en cubierta, y remamos hacia la ciudad con todas nuestras fuerzas. Después de media hora penetramos en un río que desemboca en el mar y nos acercamos a la orilla. A las puertas de la ciudad preguntamos por su nombre, y nos enteramos de que era una ciudad de la India, no lejos de la región a la que al principio se dirigía nuestro barco. Nos encaminamos a un lugar de descanso de caravanas para recobrarnos de nuestro accidentado viaje. Allí mismo intenté también encontrar a un hombre sabio y con experiencia, dando a entender al patrón que debía ser uno que entendiera un poco de magia. Me condujo a una casa modesta, en una calle apartada, llamó y me hizo entrar advirtiéndole que solo debía preguntar por Muley. En la casa vino a mi encuentro un hombrecillo viejo con barba gris y una larga nariz, y me preguntó qué deseaba. Le dije que buscaba al sabio Muley, y me respondió que era él. Le pedí consejo sobre cómo proceder con los muertos y lo que habría de hacer para sacarlos del barco. Me respondió que la tripulación permanecía encantada en el mar probablemente por algún crimen cometido, y que creía que el hechizo se rompería al traerlos a tierra, pero esto no podría hacerse más que desprendiendo las tablas sobre las que yacían. Tenía pleno derecho a apropiarse del barco con todo su cargamento. Debía llevar todo en el mayor secreto, y regalarle algo de mis abundantes riquezas. Por ello quería ayudarme con algunos esclavos a sacar fuera del barco los cadáveres. Le prometí recompensarlo espléndidamente, y nos pusimos en camino junto con 5 esclavos provistos de sierras y hachas. El mago Muley no tenía palabras suficientes para elogiar nuestra ocurrencia de amarrar las velas con las sentencias del Corán. Decía que este era el único medio de salvación. Era todavía muy temprano cuando llegamos junto al barco. Enseguida pusimos manos a la obra, y en 1 hora ya había 4 cadáveres sobre el bote. Algunos de los esclavos debían dirigirse a tierra para enterrarlos allí. Al regresar contaron que los muertos les habían ahorrado el esfuerzo de hacerlo, ya que en cuanto los colocaron sobre la tierra se convirtieron en polvo. Continuamos aserrando las maderas y antes de anochecer todos habían sido llevados a tierra. Ya no quedaba a bordo más que el clavado al mástil. En vano intentamos sacar el clavo de la madera. Ninguna fuerza era capaz de desplazar ni 1 milímetro. No sabía qué hacer, ya que no se podía arrancar el mástil para llevarlo a tierra. Muley nos sacó del apuro en esta ocasión, con la idea de enviar rápidamente a uno de los esclavos a traer un recipiente lleno de tierra. Cuando regresó, el mago pronunció misteriosas palabras y echó tierra sobre la cabeza del muerto. Inmediatamente abrió éste los ojos, aspiró profundamente y la herida de su frente comenzó a sangrar. Extrajimos fácilmente el clavo y el herido cayó en los brazos de uno de los esclavos. «¿Quién me ha traído hasta aquí?», dijo cuando pareció que se había recobrado un poco. Muley me señaló y yo me acerqué. «Te doy gracias, joven desconocido, por haberme salvado de un largo martirio. Desde hace 50 años, mi cuerpo navega por estos mares y mi espíritu estaba condenado a volver a él cada noche. Ahora la tierra ha tocado mi cabeza,
y puedo ir en paz junto a mis padres. Le rogué que nos dijera cómo había llegado a aquella terrible situación, y habló así. Hace 50 años era yo un hombre poderoso y respetado que vivía en Argelia. El deseo de ganancia me llevó a fletar un barco y ejercer la piratería. Llevaba ya en ello algún tiempo, cuando en una ocasión recogí en Zante a un derviche que quería viajar sin pagar. Mis marineros y yo éramos gente ruda, y no considerábamos la santidad de este hombre, sino que yo le traté con sarcasmo. Una vez que por su celo religioso me había reprendido por el mal camino de mi vida, de noche en mi camarote se apoderó de mí la cólera, tras haber bebido mucho con mi timonel. Furioso por las palabras del derviche, que no habría tolerado que me dijera ni un sultán, me lancé a la cubierta y le clavé mi puñal en el pecho. Moribundo, me deseó a mí y a mi tripulación que no pudiéramos ni vivir ni morir hasta que nuestra cabeza reposara en la tierra. El derviche murió y le arrojamos al mar, burlándose de sus amenazas. Pero aquella misma noche se cumplieron sus palabras. Una parte de la tripulación se rebeló contra mí. Se luchó con terrible saña hasta que mis partidarios fueron vencidos y a mí me clavaron al mástil. Pero tampoco los vencedores sobrevivieron a sus heridas, y mi barco fue pronto una gran tumba. También a mí se me extraviaron los ojos, se me cortaba la respiración y pensé que iba a morir. Era solo el espanto lo que me mantenía. La noche siguiente, a la hora misma en que el derviche había sido arrojado al mar, despertamos mis compañeros y yo. La vida había vuelto, pero no podíamos hacer y decir más que lo que habíamos hecho y dicho aquella noche. Así navegamos desde hace 50 años. No podemos vivir ni podemos morir, pues ¿cómo podríamos tocar tierra? Con loco empeño navegamos siempre con las velas desplegadas en la tormenta, esperando estrellarnos por fin contra algún acantilado y reposar la cansada cabeza en el fondo del mar. No lo logramos. Ahora, sin embargo, voy a morir. Una vez más, te doy gracias, Salvador desconocido. Si los tesoros pueden recompensarte, acepta mi barco como prueba de mi agradecimiento. El capitán dejó caer la cabeza al terminar de hablar y expiró. Como sus compañeros, inmediatamente se convirtió en polvo. Lo recogimos en una cajita y lo enterramos al llegar a tierra. De allí llevé trabajadores que pusieron el barco en buenas condiciones. Con grandes ganancias, cambié por otras las mercancías que tenía a bordo, contraté marineros, recompensé espléndidamente a mi amigo Muley y me hice a la mar con dirección a mi patria, no sin dar un rodeo en el que hice escala en muchas islas y tierras donde vendí mis mercancías. El profeta bendijo mi empresa. Después de 9 meses llegué a Basora 2 veces más rico de lo que me había hecho el capitán al morir. Mis conciudadanos estaban asombrados ante mis riquezas y mi fortuna, y creían, nada menos, que yo había encontrado el Valle de los Diamantes del famoso Simbad, el marino. Les dejé permanecer en tal creencia, y desde entonces los jóvenes de Basora, apenas llegaban a los 18 años, habían de ir a recorrer el mundo para hacer fortuna como yo. Viví tranquilo y en paz, y cada 5 años hacía un viaje a la Meca para dar las gracias al Señor en su ciudad santa por su bendición, y para rogar que admitiera en el paraíso al capitán y a sus hombres. Fin de la historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte fue tu favorita. Nos vemos en la próxima aventura.